En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. A bordo del transatlántico que había de zarpar a medianoche de Nueva York rumbo a Buenos Aires, reinaban la animación y el ajetreo propio del último momento. Los acompañantes que habían subido escoltaban entre apretujones a sus amigos. Los repartidores de telegramas, con su gorra ladeada, recorrían los salones voceando nombres. Al trajín de flores y maletas se añadía el de los niños que subían y bajaban por las escalerillas curioseando, mientras que la orquesta amenizaba imperturbable el show en cubierta. Yo estaba conversando con un amigo en la cubierta de paseo, un poco al abrigo de todo aquel jaleo, cuando a nuestro lado relumbraron 2 o 3 veces los destellos de un flash. Al parecer, los reporteros habían aprovechado los últimos instantes previos a la partida para entrevistar y fotografiar a algún personaje importante. Mi amigo echó una ojeada y sonrió. «Tienen ustedes a bordo a un personaje bien curioso, Sesentovich». Y como debió de deducir por mi expresión que no sabía de qué me estaba hablando, añadió: «Mirko Sesentovich, el campeón del mundo de ajedrez. Ha recorrido de punta a punta los Estados Unidos, participando en todos los torneos, y ahora se dirige a la Argentina en busca de nuevos triunfos». Entonces me acordé efectivamente de aquel joven campeón del mundo e incluso de algunos pormenores de su meteórica carrera. Mi amigo, lector de periódicos, mucho más asiduo que yo, no dejó de completarlos con toda una serie de anécdotas. Desde hacía aproximadamente un año, Sesentovich había llegado a alcanzar el nivel de las figuras más consagradas en el arte del ajedrez, como Alekhine, Capablanca, Tartakover, Lasker o Bogolubov. Desde la presentación del niño prodigio de 7 años, Rzeszewski, en el torneo de Nueva York de 1922, nunca la irrupción de una figura, hasta entonces desconocida, había acaparado hasta tal punto la atención general entre los miembros de la gloriosa congregación, ya que las dotes intelectuales de Sesentovich no parecían en un principio que hubieran de propiciar una carrera tan brillante. Pronto trascendió que nuestro campeón era incapaz en su vida privada de escribir una frase en el idioma que fuese sin falta de ortografía, y que, tal como afirmaba con sarcasmo y despecho uno de sus colegas, su incultura era igualmente universal en todas las materias. Hijo de un miserable barquero eslavo del Danubio que se había hundido con su diminuta embarcación arrollado por un vapor de transporte de cereales, el muchacho, que tenía entonces 12 años, fue recogido por compasión por el párroco de aquel apartado lugar. El buen hombre hacía cuanto estaba en su mano para que el chico, perezoso, silencioso y apático, repasara en su casa todo lo que no había sido capaz de aprender en la escuela del pueblo. Efectivamente, muchos de vosotros habréis reconocido el comienzo de aquel gran libro titulado Novela de ajedrez, de Stefan Zweig, escritor nacido en Viena, una de las capitales del Imperio Austrohúngaro junto a Budapest, en 1881, pero nacionalizado posteriormente como ciudadano británico. El 11 de febrero de 2022 precisamente, se ha estrenado en nuestro país una versión cinematográfica de Schachnovelle, novela de ajedrez, que por supuestas cuestiones comerciales se presenta con el título de Royal Game, el juego real. Ya en 1960, Gerd Oswald adaptó para la pantalla el texto de Zweig. El actor Mario Adorf interpretaba a Sesentovich, mientras el veterano Kurt Jürgens encarnaba al enigmático Dr. B. Estimados amigos y amigas, soy Tomás Sánchez. Bienvenido una semana más al programa cultural La Estantería en Radio Proverso. Muchas gracias por estar ahí. Y es que el martes 22 de febrero, Santa Leonor, se han cumplido 80 años de la muerte del escritor Stefan Zweig. Ese mismo día, 3 años antes, en 1939, nuestro querido Antonio Machado, hombre de paz y de letra en el más alto sentido de la palabra, fallecería a los 63 años en su ignominioso exilio del Collioure.
También un 22 de febrero, pero de 1900, había nacido en Calanda, Teruel, una comarca del Bajo Aragón con apenas 4.000 habitantes, Luis Buñuel, cineasta español, que moriría en 1983. Volviendo a Stefan Zweig, escritor, biógrafo y activista social, diremos que exiliado en Brasil durante la Segunda Guerra Mundial, se suicidó junto a su pareja, su segunda esposa Lotte, Charlotte Elizabeth Allman, en 1942, tras escribir Novela de ajedrez, que versa sobre un noble vienés secuestrado y torturado por la Gestapo tras la ocupación de Austria por parte de la Alemania nazi en 1938. Concretamente pusieron ambos fin a su vida en Petrópolis, una ciudad del estado de Río de Janeiro, llamada así en homenaje del emperador Pedro II, el segundo monarca de la nación e hijo de Pedro I. Se dice que lo hicieron desesperado ante el futuro de Europa y su cultura, después de la caída de Singapur en manos de los japoneses tras la derrota británica. Pues creían en verdad que el autoritarismo se extendería a todo el planeta. Sus criados los encontraron abrazados sobre la cama. En la mesilla de noche una moneda, una caja de cerillas, un vaso vacío con resto de un contenido letal y 4 cartas. Se habían así despedido de amigos y dejaron sus cosas en orden, incluso confiaron su Fox Terrier por escrito a su casera. Con honras, pero en contra de sus deseos, fueron sepultados en el cementerio de Petrópolis. Las obras de Zweig estuvieron entre las primeras que protestaron contra la intervención de Alemania en la Primera Guerra Mundial y fue un autor muy popular entre la década de 1920 y 1930. Escribió novelas, como hemos dicho, relatos y biografías. De estas últimas son particularmente conocidas las de María Estuardo y Fouché, una obra mitad biografía y mitad novela histórica. Otra de su biografía, la dedicada a María Antonieta, fue adaptada al cine con el mismo título en 1938. 2 años antes, en 1936, sus libros habían sido prohibidos en Alemania por el régimen nazi. En 1938, tras la promulgación en Italia de las leyes raciales fascistas, su obra fue vetada también por la dictadura de Mussolini. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Zweig se había trasladado a París. Poco después se mudó al Reino Unido, país donde obtuvo la ciudadanía, como hemos comentado antes. Tras un periplo por diversos países del continente americano, después de la publicación de Novela de ajedrez en 1941, se mudó a Brasil, donde escribió La Tierra del Futuro. Sus amigos en Petrópolis eran un médico alemán, varios intelectuales franceses y la poeta chilena Gabriela Mistral. El primer día de 1942, Zweig describió a un amigo su fascinación por la malquerida de nuestro Jacinto Benavente. Dijo que le había encantado su intensidad dramática y que era una obra freudiana antes de Freud. La primera invitada de esta tarde en la estantería es una escritora cuyos textos aparecen en las redes con la firma Lou Dana. Hace tiempo que sigo sus reflexiones lúcidas y certeras, sus versos sinceros y limpios. Ella nos hablará hoy de lo que la empujó a escribir, nos abrirá su rico mundo interior, nos explicará lo que hay detrás de ese seudónimo y lo que hay detrás de sus escritos. Su nombre es Lourdes Madueño y viene de Málaga, su ciudad natal. Es un placer presentárosla a todos vosotros. Vale realmente la pena escuchar lo que nos dice. Muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa, Lourdes. Hola, un afectuoso saludo desde mi Málaga natal a todas las maravillosas personas que estáis escuchando este programa de la estantería en Radio Proverso. Y ante todo quería daros las gracias por deteneros a escucharme y gracias también, Tomás, por ofrecerme tan generosamente la oportunidad de participar en tu programa. Bueno, me preguntabas por quién era esta Lou Dana, escritora, que anda floreciendo en las redes, y he de confesar que me ha costado mucho decidirme a contarte
un poco de mi historia, porque, bueno, hablar sobre mí, aunque no sea sobre cosas personales, me cuesta, no es de mi agrado. Porque en realidad todo lo que sea hablar de una misma, aunque sea de una faceta profesional o bueno, amateur en mi caso, porque no me dedico a esto de manera profesional, no me gano la vida con ello, simplemente escribo y sin más. En mi caso no deja de ser como contar un cuento sobre parte de mi propia esencia. Para mí todo es personal y todo se conecta. Así que pienso que las personas pues mostramos múltiples caras a la sociedad, pero que detrás de cada máscara que nos esconde, ¿no? Está siempre presente una misma alma. Y eso nunca cambia, nunca cambia. Ese es mi sentir y por eso es algo que me cuesta hacer, ¿no? Hablar sobre mí. Veréis, yo utilizo un seudónimo, que es el Ludana, precisamente por este motivo. Porque no me gusta ser protagonista de nada y así me siento como un poco menos centro de atención. Y además quería aprovechar esta oportunidad para explicar que este seudónimo surgió a partir de una conversación que yo tuve con un amigo de Argentina que se llama Ricardo de Lucía y que es un excelente escritor y además un maravilloso docente y sobre todo para mí es un alma bella y he tenido la suerte de encontrarlo en mi camino y hablar con él y bueno, en esa conversación que tuvimos estábamos hablando acerca de que me quería buscar un nombre para pasar un poquito más desapercibida y él me sugirió con la rapidez de un rayo, como que no lo pensó, fue inmediato y yo le dije que me sonaba un poco raro, pero de hecho para mí es un nombre que tiene mucho sentido y además él me habló de otra escritora que se llama Lu Andrea Salomé, que yo no conocía. Y al investigar sobre ella, sobre esta mujer, pues me puse muy contenta porque me encantó descubrirla, me sentí algo identificada, no solo con el nombre, sino con su persona y no sé, hubo algo ahí que me hizo un clic y me dijo, pues sí, este es mi nombre, este tiene que ser mi nombre. Y no pensé en ninguno más, me quedé con ese. Fue mi corazón el que me dijo quédate con ese y bueno, así que fue Ricardo quien me bautizó en realidad. Pero bueno, yo le estoy muy agradecida por este nombre, que me encanta. Cada día me siento más identificado con él. Y bueno, también quería contaros un poco cómo comencé a sentir que la escritura era mi elemento, mi camino o mi razón de ser, llamémoslo como queráis. Pero bueno, yo hace poco escribí acerca de los libros. Ellos siempre fueron mis mejores amigos, pero fue en el año 86 cuando descubrí ese mundo tan especial. Yo tenía 9 años y fue cuando llegó a mis manos un libro de Dickens. Lo gané en un concurso del colegio. Y recuerdo que me impactó mucho ver mi nombre impreso en la primera página de ese libro, porque la papelería de donde venía el libro llevaba mi nombre.
Entonces yo sentí que aquello había sido como cosa de magia, como que estaba predestinado a llegar ese libro a mis manos, ¿no? Con 9 años, imaginaros, ¿no? A veces los niños nos montamos unas películas en nuestras cabezas, pero bueno, yo creo que nunca deberíamos perder eso, esa ilusión que nos entra por todo. Yo por entonces solamente leía pues los libros que nos mandaban obligados en el colegio y los cómics que tenía mi hermano de Mortadelo, de Zipizape, algunos cuentecillos de Disney que tenía por ahí, pues las versiones edulcoradas. Nunca había leído nada semejante. Y cuando yo comencé a leer a Dickens, recuerdo que sentí que con cada palabra era como si fuera yo la que estaba describiendo todo aquello, como si hubiese estado allí observando las escenas y sentía fluir su lenguaje en mi cabeza como algo natural en mí. Sencillamente me sentía feliz al leer aquel libro. Era algo extraño, pero al mismo tiempo como cercano, como si fuera yo la que estaba allí en aquel tiempo tan lejano, en aquella ciudad para mí tan desconocida. Lo sentía todo muy cercano. Entonces no lo podía explicar, pero yo siento que aquello era como para mí un despertar de mi propio ser y que era pues una llamada que me estaba guiando hacia la literatura. Y bueno, luego recuerdo que también al poco tiempo emitieron en la tele la película de Mujercita. Y bueno, Mujercita para mí fue como el antes y el después, porque yo me emocioné mucho viendo aquella película y desde entonces yo empecé a decir que quería escribir, que yo quería ser como Joe. Me parecía que aquella persona era el reflejo de mí misma, de cómo yo quería ser de mayor, y yo quería ser aquella Joe rebelde, creativa, intensa, decidida, independiente, y quería poder enclaustrarme en aquella guardilla a escribir por horas, con la pluma en ristre, cual heroína de las letras. No sé, se ve que me pondría muy pesada hablando de Mujercitas y de Joe y de que quería escribir, y al poco tiempo recuerdo que me regalaron mi primer diario y desde entonces ya siempre estuve ligada a la tinta y al papel. Aquello fue el detonante, ¿no? de esa yo escritora. Y así es como empecé a relacionarme conmigo misma, pues a cultivar el arte de expresar las emociones, de expresarme a mí misma, ¿no? Porque creo que lo más difícil para el escritor es poder enfrentarte a ti mismo, ¿no? Porque pienso que una persona sensible, una persona creativa, es capaz de generar un sinfín de historias a partir de cualquier cosa. Ya sea una rosa, o dos gaviotas, o las huellas en la arena, o una niña que llora. Pero el verdadero reto del escritor siempre es con uno mismo. Puedo inventar 1000 personajes, pero si quiero dotarlos de vida, si quiero reflejar la verdadera esencia de la humanidad, primero debo ser capaz de empatizar conmigo, reconocer mis virtudes
y mis flaquezas, colocar cada emoción en su lugar y luego pues dejarlas estar ahí sin mayor misterio y sin juzgarlas, porque desde que nacemos estamos rodeados de los prejuicios y no nos damos cuenta de que todos lo sometemos a juicio, ¿no? Empezando por nosotros mismos. Y creo que es algo que es necesario también que aprendamos a dejarlo todo ahí bien colocado, bien equilibrado y no juzgar tanto y no fustigarnos tanto. Y yo estoy en ello. Es una tarea, ¿no? Es una tarea muy difícil. En fin, que llevo escribiendo desde los 9 años y que siempre escribí un poco de todo y de todo un poco, como se suele decir. Pero creo que es ahora a mis 45 años cuando recién empiezo a aflorar, y aunque en mi adolescencia también escribí algo de poesía y recuerdo que me gustaba mucho la filosofía, que leía cualquier libro y luego siempre necesitaba como plasmar de alguna manera mis propias conclusiones acerca de lo que había leído, de lo que me había hecho pensar aquella lectura. Y siempre tenía pensamientos bastante profundos y necesidad de expresarme. Nunca me decidí a publicar nada, apenas participé en un par de concursos porque en realidad pues no es mi espíritu el ser competitivo. No me siento identificada con ese sentimiento. Y solamente me considero una mujer, madre y esposa que cuida de su hogar lo mejor que sabe, cuyas prioridades siempre fueron otras. Así que pues mi escritura es el resultado de mi propio camino de vida. Y bueno, mi deseo es poder conmover de alguna manera con mis letras, empatizar con tus emociones, poder invitarte a pensar, porque estamos viviendo en un tiempo que precisa de hacer ciertos cambios, y creo que el verdadero cambio, como digo, empieza dentro de uno mismo. Pero a veces nos sentimos solos en este viaje y necesitamos como una mano amiga, ese cálido abrazo que nos reconforta para seguir adelante, esa palabra de aliento, ese mensaje tierno, ese yo te comprendo y no estás solo, no estás tan sola como crees, estoy aquí aunque no me ves. Y bueno, esa es la verdadera Luodana escritora. Y ese es mi inmediato proyecto. Puede que algún día recoloque todos mis escritos y le dé la forma de un libro, pero de momento lo que siento es que debo transmitir lo que me inspira, como al viento, por si a alguien le resuena por dentro y nada más. Así que, hablando de transmitir, quisiera recitaros un poema que escribí dedicado precisamente a ese poeta de alma bella que a veces se deja la piel del sentimiento en sus versos, que trata de remover corazones y conciencias y que nos emociona, nos toca muy adentro, pero que al que pocas veces se le devuelve lo que nos entrega. Y bueno, vaya para todos esos poetas mi sentido homenaje, y os voy a recitar con todo mi cariño. El poema se titula Poetas de Poetas. Solo lo entiende el poeta. Solo el poeta que es poeta entiende lo que es tener el mundo a flor de piel. Solo tú, mi amado poeta, entiendes lo que es sentir el alma cuando te brota,
desde las ardientes entrañas hacia la punta de los dedos, y la tienes que dejar salir para que no se rompa en miles de afilados cristales. Porque el alma, si está rota, te descuartiza el cuerpo, y por cada poro de herida abierta te penetran mortales venenos. Y muere el poeta, si no puede mostrarle a la vida su belleza, si no puede amarte intensamente en la poesía, si no puede liberar al mundo de sus cadenas. Muere el poeta si le aprietas en su camisa de fuerza. Muere si le atas los sueños a las patas de una cama. Muere sin el anhelo de un amor imposible. Muere el poeta si le clavas tus puñales de realidad. Y sé que solo tú lo entiendes, que solo tú serías capaz de enloquecer de dentro hacia afuera, alma mía. Solo tú sabes lo que se siente, el volcán a punto de estallar. Solo tú vomitas palabras de esa lava que te hierve. Solo tú, mi poeta, poeta, extiendes tu lengua hasta abrazarlo todo, arrasando las miserias de esta humanidad enferma que necesita ser removida. Y eres tú, alma mía, poeta, quien mejor la sabe remover. Llegamos seguidamente esta tarde al Rincón de las Historias, el espacio de nuestro colaborador José Manuel Martínez Arias. Hoy nos trae un texto titulado Comprenderás que puede nevar en primavera. Más que un relato, se trata de una cruda y hermosa reflexión poética a partir del nuevo soneto a Helena de Pablo Neruda. Sus certeras y vívidas palabras finales son como un aldabonazo que nos golpea en el alma. Escuchadla. Este relato, o reflexión, o lo que quiera que sea, supuso una forma de escape. De repente me encontraba atrapado entre los 14 barrotes que componían el nuevo soneto a Helena de Pablo Neruda. Escribirlo fue una suerte de liberación. Se titula Comprenderás que puede nevar en primavera y fue escrito en el mes de octubre pasado. Viene precedido del propio nuevo soneto a Helena de Pablo Neruda, que dice así: Cuando estés vieja, niña, Ronsard ya te lo dijo, te acordarás de aquellos versos que yo decía. Tendrás los senos tristes de amamantar tus hijos, los últimos retoños de tu vida vacía. Yo estaré tan lejano que tus manos de cera ararán el recuerdo de mis ruinas desnudas. Comprenderás que puede nevar en primavera y que en la primavera las nieves son más crudas. Yo estaré tan lejano que el amor y la pena que antes vacié en tu vida como una ánfora plena estarán condenados a morir en mis manos. Y será tarde porque se fue mi adolescencia, tarde porque las flores una vez dan esencia y porque aunque me llames yo estaré tan lejano. Pablo Neruda, Crepusculario. Susurraba palabras sueltas. A veces apenas las balbucía. Vieja, niña, te acordarás. Aquellos versos, senos tristes, hijos, amamantar, vida vacía, tan lejano, manos de cera, recuerdo, ruinas desnudas. Comprenderás que puede nevar en primavera. En la primavera las nieves son más crudas. El amor y la pena, ánfora, condenados, morir, tarde, adolescencia, flores, aunque me llames. Al borde de la pena y de la muerte, un hombre mira al frente con la intención de ver su espalda, y en este borde no se cansa de balbucir, de barbotar,
de farfullar lentamente palabras sueltas. Su mujer de antes no lo mira ya, no lo escucha ya, porque no está, porque antes tampoco estuviera tal vez, porque nunca estuvo o fue, nunca tan lejano, tan solo, tan dependiente de su recuerdo transformado. Flores esenciales que crecían de una tierra mineral y seca, flores sin aroma, hechas del peor de los plásticos, artificiales, nacidas muertas, condenadas a morir en manos de cera, en sus manos de cera de antes, clavadas en sus ojos que no miran, brotando de sus oídos que no oyen, mujer muerta, mujer sin deseos de aventura, de senos secos y tristes que amamantan a sus hijos muertos. ¿Por qué nunca estuviste? ¿Por qué no te atreviste a vivir ni a dejarte vivir? ¿Por qué no osaste pronunciar las palabras que siempre te pedí? Amor mío, cariño, te amo. Porque no eras feliz tal vez, porque estabas atrapada en un no sé qué recuerdo de ruinas rotas y desnudas, porque tu voz no podía salir de una garganta vacía, de una vida vacía, de una ánfora hueca, de una oquedad sorda y vacía. Yo tan lejano ya, entonces tan lejano, mis senos tristes que nunca fueron míos, condenados. Aunque me llamaras, aunque quisieras, entonces no fue posible. Hoy no es necesario. Hoy no creo en nada, y hoy nada quiero, ni espero, ni deseo, porque ya me he olvidado de vivir. Ahora creo saberlo, lo que siempre supe, ahora y entonces, que tú lamentarás saberme tan lejos, que al deseo no puede borrarlo ni un recuerdo apócrifo o fiel, ni el tiempo, ni la distancia. Por eso sé que ahora hubieras querido amamantarme, joven mujer, con tus dedos de cera y con tus senos bañados en alcohol, que ahora hubieras querido perfumarme con las flores húmedas de tus axilas y de tus esencias de mujer joven y experta, que ahora sufres por la distancia que nos detiene en un territorio desértico, pedregoso y mineral, inerte. Dios, qué solos se quedan los vivos cuando se quedan solos. Entonces comprenderás, sabrás inútilmente que las nieves tardías son más frías y más crudas, que la primavera que florece en cuerpos y axilas y vaginas ajenas puede ser más fría que el invierno más joven. En el programa de hoy, dentro de la sección de la raíz, donde siempre comentamos el origen de términos y expresiones de nuestra rica e inacabable lengua española, quiero hablaros de lo derivado del sustantivo griego cronos, con el significado de tiempo, que tanto rendimiento le ha sacado el léxico del castellano. Ya sabéis que también hacía referencia al dios heleno Cronos. Según la mitología clásica, se trata del hijo menor de Urano y de Gea. A su vez, casado con Rea, su hermana, fue padre de Zeus y de los 5 hermanos de este: Hera, Deméter, Hestia, Poseidón y Hades. Cronos era considerado dios del tiempo humano, es decir, de los calendarios, las estaciones y las cosechas. Derrocó a su padre y gobernó durante la mitológica Edad Dorada hasta que él mismo fuera destronado posteriormente por sus propios hijos. En fin, volviendo al sustantivo Cronos, diremos que tenemos gran cantidad de palabras relacionadas con él. Por una parte, el término crónica, que hace referencia a la narración de los hechos en orden temporal. Cronómetro sería el artilugio para medir el tiempo, cronofobia, el miedo o el terror al paso del tiempo, o cronolecto,
que sería una lengua utilizada durante un rango de edad determinado. Se habla, por ejemplo, del cronolecto infantil o el cronolecto juvenil. Ucronía, por su parte, sería una reconstrucción de la historia sobre dato hipotético. Ha dado lugar a un prolífico género literario que también podría denominarse novela histórica alternativa y que se caracteriza porque la trama transcurriría en un mundo desarrollado a partir de un punto en el pasado en el que algún acontecimiento ha sucedido de forma diferente a como ocurrió en la realidad. Tenemos en el cine la famosa Maldito Bastardo de Quentin Tarantino y en la literatura la novela pavana de Keith Roberts, que recrea un mundo en el que se ha producido la victoria de la Armada Invencible Española en 1588 sobre Inglaterra. A veces ucronía se utiliza como sinónimo de distopía, no teniendo que ser así necesariamente siempre. Distopía es el término opuesto a utopía. Como tal, designaría un tipo de mundo imaginario, recreado en la literatura o en el cine, que se considera francamente indeseable. Algunos de los libros clásicos sobre distopía serían 1984 o Rebelión en la Granja de George Orwell, Un Mundo Feliz de Aldous Huxley o Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Hay diversos tipos de distopía, ecológicas, tecnológicas, políticas. Tenemos también los términos en español, anacrónico, anacronismo, que son palabras formadas a partir de la preposición y proverbio griego ana, que entre otras cosas significa contra. El caso es que ambos términos, anacronismo, anacrónico, se refieren a algo que no se corresponde o parece no corresponderse con la época a la que se hace referencia, tanto si es anterior como si es posterior. De anacronismo derivarían las expresiones vestir de manera anacrónica, leyes anacrónicas, palabras anacrónicas. Por ejemplo, a mí me viene siempre a la cabeza, cuando pienso en términos anacrónicos del español, pues que todavía existen dos preposiciones en la lista de preposiciones del español, que son cabe y so. Cabe, que significaba en su momento junto a, y so bajo, que sorprendentemente pues se siguen todavía enseñando, ¿no?, en los centros de educación. Curiosas por otra parte son las escenas de películas de época con objetos inventados posteriormente. Así tenemos que, aunque En busca del arca perdida está ambientada en 1936, se puede ver un mapa en el que aparecen los nombres Tailandia y Jordania. El problema es que Tailandia era conocida como Xi'an hasta 1939, mientras que Jordania fue Transjordania hasta que cambió su nombre en 1949. En Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, película del año 91, vemos también ejemplos de anacronismo. Aunque la leyenda de Robin de Luxi se ambienta en la Edad Media, en el siglo XIII concretamente, mágicamente el héroe en la película consiguió un instrumento, el telescopio, que el óptico alemán Hans Lippershey no inventaría hasta el año 1608, principio del siglo XVII. En la película Troya del 2004, por ejemplo, tenemos que aparecen llamas en la zona de la actual Turquía, donde estaría situada la ciudad de Lyon, cuando todos sabemos que el animal es en realidad autóctono de Perú, muy lejos de las epopeyas griegas de Homero. En fin, que parece que el tiempo en el cine se convierte realmente también en un concepto relativo, muy relativo. Nuestro siguiente invitado ciertamente no podía faltar en el programa. Se trata de mi estimado amigo Tomás Casado, que reside en Noain, muy cerca de Pamplona. Tanto la narrativa como la poesía de Tomás Casado salen de la más pura realidad cotidiana, con imágenes rotundas, intensas, terriblemente hermosas y sinceras. De la naturaleza de su obra en prosa y en verso nos hablará en su intervención de hoy. No se la pierdan. Mil gracias, Tomás, por acompañarnos en la estantería. Bienvenido a esta casa que es la tuya. Estimados oyentes del programa La Estantería de Radio Provecho, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Antes que nada, quiero dar las gracias a Tomás Sánchez Rubio, mi benefactor en este caso, por brindarme la oportunidad de dejar algunos de mis versos en las ondas. Me llamo Tomás,
como el incrédulo, y hace unos cuantos días que he muerto lejos de mi casa, sin familia, sin amigos, sin zapatos, con los pies sucios y sobre las manos extendidas la eterna sed del presidiario. En mis labios se pudrieron antes las sonrisas y los besos, pero en la lengua de trapo del silencio, henchida por la angustia y el veneno, quedó impregnado para siempre el rencor de las alambradas. Y entre los dientes, cubiertos por el óxido del que mamé durante años, aún conservo la palabra sufrimiento, para que pueda ser leída en los marfiles de la historia. He muerto en extrañas circunstancias, sobre un barrizal en el que proliferan los hipócritas y se vanaglorian, hacinados en sus baluartes de miseria humana. Me habéis dado sepultura en una tierra salpicada de violencia y excrementos y muchos muertos de otras patrias. Pero a nadie parece importarle la humillación sufrida sobre la desnudez de los cuerpos, ni el castigo infligido a la memoria por esos sordos de conciencia que miccionan sobre cadáveres insepultos mientras patrullan las fronteras. A mí ya no pueden mancillarme las palabras, ya no puede herirme el hambre, no me lastima el frío ni sueño con otros vientos que me regresen del ultraje. Aunque fue en vuestra maldita tierra de acogida, donde me atrapó el descanso eterno, donde tropecé con el olvido, donde me silenciaron como castigo por haber huido de la muerte que me persiguió por medio mundo, hasta alcanzarme en la Europa de los necios. Como habéis podido comprobar, el poema que acabo de leer no necesita explicación alguna, porque sigue estando de actualidad, aunque lo escribiera hace 7 u 8 años. Como decía al principio, me llamo Tomás Casado, y aunque llevo algo más de un cuarto de siglo residiendo en Navarra, nací en un pequeño pueblo de la provincia de León, hace toda una eternidad. Todos sabéis que el tiempo, aunque sea mucho, pasa muy rápido. No sé con exactitud cuándo comencé a escribir poesía. Creo que fue con 8 o 9 años, cuando el maestro de primaria, en un intento desesperado por agrandar la memoria de sus alumnos, nos obligó a aprendernos la rima 7ª de Bécquer, aquella que dice: del salón en el ángulo oscuro, de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Lo que sí recuerdo con claridad es que con 14 años, ya en bachiller, estuvieron a punto de expulsarme del colegio porque un educador descubrió que las horas que tenía que dedicarme a estudiar las empleaba en poner en verso mis estrafalarios pensamientos de enamorado adolescente. Por suerte para mí, y gracias a que el director del centro era agente de letras, todo quedó en nada. Durante el verano de mis 16 años escribí una novela corta, que por supuesto permanece inédita, a la que titulé La vida de Paquito Farruco. El protagonista era una especie de lazarillo nacido en Córdoba. Qué casualidad que mi mayor deseo para el futuro sea poder residir en Andalucía, y que después de recorrer toda España haciendo de las suyas, encontró trabajo en las minas de Potasas, en Navarra, donde unos años más tarde yo mismo encontré a la jovencita que se convertiría en mi esposa. No me digáis que no es algo curioso. A veces creo que el destino de cada uno lo llevamos escrito desde el nacimiento. Después de aquella breve incursión en la novela, y durante más o menos una década, mi actividad artística se centró en la poesía y en escribir letras para canciones, algo que, por circunstancias de la vida, o acaso porque cada época requiere de nuevos estímulos, abandoné para volver a la prosa. He escrito varias novelas, algunas de tamaño considerable, y muchos cuentos que permanecen ocultos en mi cajón de los secretos, porque el nivel que tienen, a mí me lo parece, no alcanza la línea de flotación. Vamos, que no se sostienen al lado de los grandes autores a los que me gusta leer. Ahí va un fragmento de una de mis novelas. El maestro volvió a cambiar de color. Un blanco lechoso cubrió su demacrado rostro en el instante mismo en que se desplomaba de bruces sobre la tarima. Entre 5 de sus alumnos lo llevamos a su cuarto, contiguo con la escuela, y lo acostamos sobre la cama. Tenía el semblante desfigurado y sangraba abundantemente por la nariz. Poco a poco, como concitadas por la desgracia,
Fueron llegando las vestiduras de muertos, las mismas curiosas de siempre, las mismas enemigas del alma, el cura, una jauría, y sobre el cabecero de la cama, en la que el maestro se debatía entre morirse para siempre o seguir vivo para nadie, alguien se atrevió a colgar un crucifijo de lo que se arrancan de las tapas de los ataúdes antes de darles tierra, y que amenazaba con soltarse de la alcayata para terminar de romperle la crisma. Si no fuera porque de vez en cuando abría los ojos, yo hubiera jurado que el maestro ya estaba muerto. A don Fabián le apretaron las clavijas del tormento los primeros hombres que vinieron a despedirlo, cuando todavía poseía un hálito de vida, y no pudo soportar la burla, ser el hazmerreír del pueblo, y para espantarlos, para librarse de ellos, se inventó una letra antigua de jerga gitana que trastabillaba con silbidos de viento enloquecido que bramaba improperios entre los maderos de su particular calvario que nadie escuchó, y cantó sin música hasta por los codos, y confesó sin venir a cuento que se había pasado la vida huyendo de sí mismo para que le estuviera permitido surcar el cielo a la deriva sobre una balsa de aceite, para poder engrasar el escudo de su existencia al descubierto y protegerlo de las aguas, los fríos y las nieves que habrían de oxidarlo impunemente. Pero no le oía nadie y encalló. Sintió en la proa de su buque el estallido que le reventó los sesos esparcidos por la sala central de todas sus elucubraciones, y golpeó con fuerza la brújula que se ahogaba entre neuronas sin rumbo, intentando conocer la causa de su estado, y arrojó el compás que medía la fuerza de su ira con pisadas de bestia antigua sobre el retrato amarillento de su padre, y se lo clavó en el entrecejo seco de sangre que no brotaba raudales de polvo a romperse. Después soltó el cabestrante, en un último esfuerzo por evitar la zozobra que ya sentía aprisionándole el cuello a remolque de la congoja del pecho al desinflarse. Madre, qué vientos y qué mares me llevaron de regreso, de puntillas, al final de tu universo. Madre, me trajeron al abrigo yerto de los rosales que crecen con embelecos de muerto, al en vez de tu regazo. Madre mía, engañado por la luz púrpura que oscurece el corazón sin barco de los náufragos. Fue entonces cuando al maestro se le destembló el bigote teñido por las últimas sangres descarnadas. Aún se le abrieron más los ojos salpicados por la soledad que le invadía, y expiró sin paz. Acaso defraudado por mi escaso valor literario, regresé de nuevo a los versos, en busca, sobre todo, de esa libertad que otorga la poesía para poder escribir lo que quieras y como quieras, algo que, por otra parte, no te permite la novela. Y hace como media docena de años cayeron algunos de mis versos en manos de mi amiga Isabel, profesora de literatura y poeta, y fue ella quien me dio el empujón definitivo para que los diera a conocer. Desde entonces, y aunque no tengo ningún poemario publicado, ni siento obligado a hacerlo, he participado en más de un centenar de recitales, he compartido espacio en algunos libros corales junto a grandes poetas, algo que me congratula enormemente, y muchos de mis poemas aparecen en más de medio centenar de antologías. Durante este tiempo, he tenido la inmensa suerte de sentirme muy bien acogido allí donde he ido con mis versos, y sobre todo, he conocido a extraordinarias personas por toda la geografía peninsular. Con no poco de ellas, se ha creado un vínculo extraordinario de amistad. Considero que esto último es lo más grande que me ha dado la poesía, y quiero que así siga siendo. Dependiendo de las épocas, o de las musas, si las hubiera, escribo en todos los estilos, poesía clásica, abstracta, a veces romántica, pero lo que más me atrae es la poesía social, verso libre y cargada de protesta. A continuación les dejo un par de poemas. Regresión. No encuentro el camino que me acerque a la palabra que mece estos ríos fraudulentos que me arrastran hasta la orilla de aquel mar, donde descubrimos el dolor de ser nosotros, y en sus playas quedaron impresas las pisadas que nos alejaron para siempre del regreso. Nadie vuelve al útero materno si no es para vaciarlo, para romper el equilibrio entre la dicha y la desgracia. Hijos de un mar cámbrico, que es lisonja y dulzura, arrullados por las olas en constante movimiento. Padres de una tierra estéril que es ofensa y es caricia, para poner en duda los comienzos. Y ahora, todo por la patria. Hay un día en el recuerdo que no desea ser vivido.
Es un día de explosiones ciegas, de paredones sucios y de gritos, muchos gritos. El miedo se apodera de las bocas, de repente las mentes se enmudecen y el negro de los sueños se derrama por los vientres baldíos, como sangre de mujer por las fosas abiertas. Es el hambre espesa de los pobres en los pesebres vacíos. Cambian los tiempos prometidos por una paz impuesta a culatazos sobre las memorias expoliadas. Agujeros en el cielo desierto y roto, suelos de tierra ensangrentada. Hay un presente de falsas apariencias que abotarga los semblantes, un presente de realidades ficticias, incrustado en las miradas envanecidas, desafiantes, y por las cunetas silenciadas renace la esperanza con el humo de otros fuegos. Se cubren los cementerios de espejismos, y sobre el resentimiento de los Cristos aflora un odio nuevo y fatuo, embriagado por lágrimas de hastío. Alienado por himnos y banderas, como el alumno en las escuelas, el hombre se enfrenta al niño de sus juegos, se exalta, se enfurece y rinde ideales sediciosos que le conducen al desastre. Pero tras los sueños devastados por otra vida que oscurece, crepuscular y obscena, abstrusa como el infierno que le espera, aún es capaz de encontrar placer en la miseria y vivirla en blanco y negro, como un perro. Hay un mañana de silencio en los muertos por las calles, sin heridas de metralla ni cruces en la frente, sin disparos en la nuca, pero muertos y humillados, sacrificados como cerdos por la maquinaria de la patria, omnipotente y despiadada como nunca, como siempre. Se vuelve agria la esperanza y amarga la ilusión de haber vivido en rojo igualdad al amparo violento y arbitrario de un burdo engaño colectivo. Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias. Hasta siempre. En una modesta pensión de la Riviera, donde residía 10 años antes de la guerra, estalló en la mesa una violenta discusión que, exacerbando de pronto los ánimos, estuvo a punto de degenerar en reyerta furiosa. La mayoría de los hombres tiene escasa imaginación. Todo lo que no les afecta de inmediato y directamente y no hiere su sentido, cual dura y afilada cuña, casi no logra excitarlo. Mas si un día ante sus ojos acontece algo insignificante, inmediatamente estallan apasionados. Entonces la apatía se convierte en frenética vehemencia. Esto ocurrió entre las personas aburguesadas que se sentaron a nuestra mesa, donde por lo común nos entregábamos a pequeñas charlas insustanciales, para separarnos en cuanto terminaba la comida. El matrimonio alemán tornaba a sus paseos y a su fotografía, el danés apacible a su aburrida pesca, la respetable dama inglesa a sus libros, el matrimonio italiano escapaba a Montecarlo, en tanto que yo, perezosamente, me hundía en una silla del jardín o volvía a mis trabajos. Aquel día, en cambio, nos sentíamos todos poseídos de viva irritación, y cuando alguno se levantaba repentinamente de la silla, no lo hacía con la acostumbrada cortesía, sino con acalorados ademanes que, como dije, pronto adquirieron violentas formas. Enlazando, como solemos hacer, el final del programa con su comienzo, he querido acercarme al término de la estantería de hoy con otro texto de nuestro autor Stefan Zweig. En esta ocasión se trata del principio de la novela 24 horas en la vida de una mujer, sencilla a la vez que intensa historia, donde una aristócrata, acostumbrada a llevar una vida burguesa y estable, tendrá una experiencia única, absolutamente inesperada, que la llevará a enfrentarse a todos sus principios vitales y sus prejuicios morales. Y para terminar, ahora sí, querría hacer referencia como curiosidad a la llamada maldición teatral que acompañó a este polifacético y genial autor, que también cultivaría con notable resultado el género dramático. Y es que, durante sus primeras representaciones teatrales, hubo una serie de acontecimientos casuales y terribles, como la muerte de todos aquellos actores que debían representar sus obras. El primero de ellos fue Adalbert Maczkowski, quien iba a protagonizar Tersites. Días antes de la representación, fallecería a causa de una fiebre. El siguiente fue otro de los más famosos actores alemanes de la época, Joseph Kainz,
que iba a protagonizar El comediante transformado. Ya estaba preparando los ensayos cuando se le diagnosticó un tumor maligno, muriendo a los pocos días. A continuación, un amigo del propio Zweig, Alexander Moisey. Zweig, por miedo al acontecimiento, no le quiso dar ningún papel como actor de sus obras, pero a petición del propio Moisey, accedió a colaborar en la traducción de la obra que iba a interpretar, Non si Masai. A pesar de ello, Moisey falleció días antes del estreno a causa de una fuerte gripe. Tampoco se libraría un director del Burgtheater de Viena, Alfred von Berger. Falleció dirigiendo la obra de Zweig, La casa a orillas del mar. Amigos, amigas, muchas gracias por acompañarnos una semana más en la estantería de Radio Proverso, la radio que es cultura. Espero que os haya sido de provecho el programa de hoy. Un fuerte abrazo y hasta muy, muy pronto.